Bienvenido, polvo y miseria. Hoy, un día para platicar de la to be or not to be, para ser o no ser espiritual, mas también vamos a poner el tema de sabio, porque pueden ir mano a mano. Mas yo empiezo con ser espiritual, que es una cosa que yo traté de ser, quería ser, y yo pensaba más espiritual que yo era, el más que era como un fruto, o más espiritual, más cerca a Dios yo estaba. Ok, entonces, ser espiritual, dejar las cosas, no estar atado en el mundo, tratar de ayudar gente que necesita. Sí, Ernie, sí. Pues el tema es sencillo, ¿somos o no somos espirituales? Los humanos, ¿podemos llegar a ser espirituales o no? Entonces, que conteste la Biblia. La Biblia dice, no, los humanos no son espirituales, son carnales. O sea, somos carnales. Por aquí entra el diablo, porque él sabe que es una aspiración de muchos ser espirituales. Muchos confunden la palabra ser espiritual con ser religioso. Ser religioso es una cosa, ser espiritual es otra, muy distinta. Pero volviendo al punto, el diablo ofertea miles de doctrinas en el mundo, religiosas, filosóficas, de todo puño, que intentan vender, o venden más bien, la espiritualidad, la idea de que podemos llegar a ser espirituales. Ahora, la Biblia dice no, porque por causa del pecado nacimos muertos espiritualmente, desconectados de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, pues lo primero es dejar en claro que no podemos, hagamos lo que hagamos, ser espirituales, y mucho menos sabios. Porque la espiritualidad tiene que ver con la sabiduría, pero no la del mundo, o sea, la de Dios. El Espíritu Santo es espíritu de sabiduría, de manera que quien tiene el Espíritu Santo, pues también camina en sabiduría. Entonces, esto es una cosa dura, porque muchos se creen espirituales, en realidad no lo son, son carnales, como tú dices, confunden las emociones y los sentimientos con el espíritu. Y para saber si son espirituales las personas, pues tenemos que ver las evidencias, y esa evidencia es el fruto del Espíritu Santo. Si una persona tiene gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza, dominio propio, temor, y esto permanentemente, pues entonces sí le creemos que es espiritual. Pero el diablo engaña, y hay personas que creen que porque meditan 1 hora o hacen yoga o pronuncian unos cuantos mantras o se van a retiros espirituales, y hay 1000 maneras de engaños. Exacto, y aquí también el punto es cómo nos vemos la cruz. Porque yo puedo entender una parte a donde entendemos que Yeshua, Mesías, se murió por nosotros, para liberar nosotros. Y estamos comprendiendo viendo la cruz, viendo Él allá, muriendo en nuestro lugar. Y sabiendo que Él perdona nuestros pecados. Y Él nos ofrece la vida eterna, salvación. Él nos vean por su sangre limpios, puros, por su sangre que cubre nosotros. Y seguir viendo y sabiendo que el Espíritu Santo mora en nosotros. Su Espíritu nos ayuda, nos consola. Él haga su casa con nosotros. Él vive con nosotros. Viendo la cruz. Y sigo viendo la cruz. Y la realidad es que siento sin poder. Si Él está haciendo entiendo que Él murió por mí, mas no tengo poder.
quiero ser espiritual porque el Espíritu vive en mí y que me voy a como el viento y me lleva y quiero obedecer a Dios y sigo viendo la cruz, mas hay esta frustración porque no hay permanencia y no hay paz, porque sigo tratando de ser espiritual. Yo quiero tanto ser como Yeshua, yo quiero hacer como él dije, más que él hacía. Yo estoy viendo la cruz, esperando este poder para tocarme. Y un día doy cuenta de esas palabras, nega tú mismo, carga tu cruz, porque muchos piensan que cargar la cruz es que cargamos, porque tenemos dificultades en la vida, todos tenemos nuestra cruz. Vimos una animación donde para llegar al cielo usamos el cruz para cruzar el infierno, cruzar el juicio o la condenación contra nosotros con la cruz. Sí, la cruz, sí, en efecto sí, es esto. Mas no poder, frustración. Esa es la pregunta para los que escuchan. ¿Hay este poder? ¿Es verdad o seguimos tratando hasta que damos cuenta que tenemos que parar de ver la cruz y ir y subir la cruz y crucificar, vivir en juicio, la gracia verdadera que Dios nos da por su Espíritu, este juicio para poder crucificar el pecado, vivir en la resurrección, empezar a vivir en poder y el ser espiritual en nosotros. Nosotros no somos espirituales, Dios es espiritual. Como dice la Samaritana, un día era el nuevo pacto que los hijos irían a adorar, glorificar a Dios en espíritu. Sí, Ernie, acabas de retratar la circunstancia de muchos millones de personas que quieren ser espirituales y pues más bien viven frustrados, porque por más que contemplan la cruz, por más que leen las escrituras, no se les revela. Entonces, habría que entender qué quiso decir Yeshua con eso de cargar la cruz, porque muchos creen que cargar la cruz es, como decías, cargar los conflictos de la vida. Eso no es cargar la cruz, a lo mejor es parte. Cargar la cruz es crucificarnos con Jesús. En realidad no es tanto un asunto de cargar la cruz, sino de crucificarnos. Más bien, sí, o sea, cuando digo crucificarnos digo el pecado, exacto. Pero como el pecado está dentro de nosotros, pues pareciera que nos estamos crucificando nosotros, pero no es cierto. Solamente estamos por la gracia crucificando al hombre viejo, a la criatura vieja, haciendo juicio, exacto, viviendo en juicio, para poder vivir en amor de perdón. Entonces, sí, converjo contigo. Lo primero para llegar a ser espirituales es reconocer que no somos espirituales, sino más bien carnales, y que no hay manera de ser espirituales si no recibimos el Espíritu Santo. Ahora, la pregunta está, ¿qué hay que hacer para recibir el Espíritu Santo? Pues el mismo texto que citaste de Juan 4 lo contesta, porque ahí en esa ocasión esta mujer recibió el Espíritu Santo, pero primero tuvo que reconocer los maridos. Exacto. Y que era una pecadora. Sí, que era pecadora. Y creo, como hablaste de la sabiduría, la búsqueda de la sabiduría sí empieza cuando damos cuenta que no somos nada. Dios es el Creador, Dios es su Espíritu reconectando con nosotros. Si no tenemos Dios, no tenemos la visión de Él. Como Él ve las cosas, solo tenemos una chueca, satánica, rebelde, vista carnal de cómo funcionan las cosas, sentimental, romántico y todo esto que al final de cuentas se estás vacío. Y como dice la Samaritana, agua y regresamos otra vez al pozo. No sustenta. Él sí. Y la otra, escandaloso, más sabemos que Él declaró que Él era que esperaba
ellos en el tiempo que Dios iría a manifestarse y Yeshua diciendo que Él da la agua verdadero, Él es que va a dar el Espíritu, porque este mismo proceso en la cruz vamos a hacer nosotros. Él hizo, muchos piensan cuando decimos de crucificarnos, es hacer que Yeshua ya hice, no, es seguir Él. Sí, porque la cabeza ya padeció, también el cuerpo, cada miembro tiene que pasar por eso. Entonces, sí, en el caso de la sabiduría, pues es igual que en el caso de la espiritualidad, porque al final del día van de la mano. O sea, quien busca ser espiritual está buscando implícitamente la sabiduría. No le llama con ese nombre, le llama espiritualidad. ¿Tú no crees que yo conozco gente que busca por filosofía, quieren sabiduría, pero no quieren ser espiritual en términos de saltar la cosa, quieren ser bien sabio para vivir en este mundo más. No es que quieren ser espiritual. No, pero la búsqueda es análoga, es parecida, porque ambas son cosas que representan poder, la espiritualidad y la sabiduría. Aunque sí, hay personas que no quieren ser espirituales, buscan sabiduría, y hay otro tipo de personas que buscan espiritualidad, pero para mí en el fondo son muy parecidos. Pero el tratamiento es lo mismo. Si alguien quiere ser sabio, pues lo primero tiene que reconocer es que no es sabio, y ahí está Pablo, 1 Corintios 3, pues si alguno se cree sabio y entendido, mejor vuelva a ser ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces, en ese sentido es lo mismo que con la espiritualidad. Reconocer que somos carnales, que estamos muy lejos de ser espirituales, que todo lo que nos cuenta el diablo es una mentira, y que están enfrascados millones de personas en religiones, en sectas, en doctrinas que pretenden ser espirituales, pero no hay poder, porque el poder es el de Dios, y ese es el Espíritu Santo. Entonces, pues es lo mismo. Hay que reconocer que no somos espirituales, no somos sabios, sino más bien carnales y ignorantes, y reconocer las culpas, porque la samaritana tuvo que reconocer que era culpable. Para que las culpas sean anuladas, pues necesitamos reconocer que somos culpables. Para eso se vertió la sangre del Mesías, para que tú que escuchas, si tienes culpas, pues recibas por fe el sacrificio de Yeshua y creas en esa sangre que te libra de culpas y te va a dar el Espíritu Santo. O sea, Dios va a ser morada en ti, como decías, somos casa de Él, y vas a empezar a ser espiritual, siempre y cuando crucifiques tu naturaleza carnal con Jesús. Si no, no, lo que significa vivir en juicio, porque no puedo ser carnal y espiritual a la vez. Para que el espíritu se manifieste, la parte carnal, el hombre viejo, tiene que ser crucificado. O sea, hay que juzgarlo. Y bueno, eso lo hace el espíritu. Y me llega cuando hicieron las vueltas en Jericó, ¿no? Y vamos a hacer vueltas hasta que damos cuenta que todo esto, Dios al final, Él, que entramos en dominio propio, entramos en entendimiento con Él, confiamos, mas tenemos que hacer vueltas para prepararnos también, y ese no dice que hay un exacto receta de hagas este y todo. Sabemos que el final es Él, la obra de Él en nosotros, y Él nos transformando, edificando, santificando, y cada proceso es distinto, como Él nos creó, como Él sabe que somos, y cuando Él llama a sus hijos, cada hijo pródigo que regresa, Él empieza a saber cómo mover las cosas, más sí hay vueltas, ¿no? Hay. Sí, definitivamente, Ernie. La espiritualidad tiene que ver con la disciplina, con la repetición, y bueno, esto no se aprende en un día. Vamos creciendo, vamos siendo edificados, pero sí, lo más importante es reconocer que no podemos ser espirituales, que no lo somos, y que solo Dios puede darnos el Espíritu Santo para ahora vivir en espíritu y en verdad, y adorar a Dios en espíritu y en verdad, y no en un pozo, no en una iglesia, no en una montaña, no
en la ley, no por ley, sino por gracia, porque pues la espiritualidad tiene que ver con la gracia, no con la ley. La ley esclaviza. Mucha gente cree que la ley nos puede hacer espirituales, pero pues no. Sí, también una mención importante, porque la espiritualidad verdadera no tiene nada que ver con las emociones y los sentimientos y las pasiones, de manera que cuando ya no te guíes por esto, ya es un indicio de que estás en el espíritu, cuando todo esto esté crucificado, porque el que ha vuelto a nacer ha muerto a sus pasiones y deseos, a su naturaleza. Y bueno, la máxima de la espiritualidad, el amor de perdón, ¿no? ¿Cómo hablar de espiritualidad si no vivimos en el amor de perdón? O sea, sí, hablamos de juicio, pero todo eso de hacer juicios para tener el campo libre, para poder vivir en amor de perdón, porque si yo no hago a mi criatura vieja a un lado, no puedo amar al Señor que se puso ahorita a tocar un acordeón de miseria y perturbó mi paz. Mi criatura vieja lo odia, entonces lo tengo sometido, puedo amar. Y al final el espiritual es Dios, no nosotros. Mas cuando estamos reconectados, ahí estamos en la verdad, ¿no? Como era antes de la caída, como era antes de la introducción de esta muerte y la mentira. Como vemos, la vida eterna es sin mentira, sin pecado, sin esto, una unidad con Dios perfecta, como hijos y padre, como Él mostró en el cuerpo, como Jesús, Yeshua. Y muchos separan Él, pongan otro tema más. Sí, muy cierto, Ernie. Y también, pues, la espiritualidad con Dios, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la boca. Porque mucha gente asocia la espiritualidad a ya no fornicar, ya no drogarse, levitar, bailar, cantar, tener éxtasis, vivir en un misticismo que no existe ni es bíblico. Entonces, pues nada de eso es la verdadera espiritualidad. Entonces, pues volvemos al punto de partida, Ernie. Para llegar a ser espirituales, pues lo primero es reconocer que somos carnales, vendidos al pecado, o sea, a Satanás, y que absolutamente nadie nos puede rescatar de esa tragedia más que Yeshua, porque Él es el que vino a destruir al Padre de todas las falsas espiritualidades que hay en la tierra. Millones se creen espirituales, no son espirituales. No eres espiritual por hablar en lenguas. No eres espiritual por irte a retiros espirituales. No eres espiritual por vestirte de blanco. No eres espiritual por meditar y hacer yoga o estar en la escuela de Muktananda o en la de Krishnamurti. No, eso no es ser espiritual. En cuanto a la sabiduría, pues no eres sabio por haber leído todos los libros, ni por haber escrito muchos ensayos, sino que la sabiduría, bíblicamente hablando, pues comienza con el temor a Dios. De manera que cuando vemos a una persona, hombre o mujer, vivir en temor a Dios, pues ya es indicio de que ahí hay algo. Polvo y miseria.